Así comenta. Continuamos con su programa Los Voceros de la Mañana. Suscríbase a nuestro canal de YouTube como Los Voceros de la Mañana. Active la campanita para que reciba las notificaciones. Denle like, repórtenos su sintonía. También en Facebook, Los Voceros RD. En Instagram, Los Voceros RD. También agradecer la fiel sintonía en la pantalla chica a ustedes que nos ven por la Ruta TV. Gracias mil por el apoyo recibido. Miren, el comentario nuestro del día de hoy le hemos denominado Hipólito Mejía es dueño del PRM. Hipólito Mejía, un político ducho, un político que se caracteriza porque hasta los medios de comunicación, cuando hay un tema en la palestra pública, lo ubican y él se identifica con la palabra azaroso. Fulano está, presidente, fulano está, es un azaroso. Vimos que en una inauguración cogió una corbata de un funcionario. Como no había cinta, y cogió una tijera y cortó la corbata. Pero recordamos aquel conflicto que existió entre Miguel Vargas e Hipólito Mejía, que arrojó como resultado la división de esa organización política. Hipólito con Luis, que cuando se entendía que Luis Abinader, como figura principal de ese partido, conjuntamente con él, que fueron los fundadores de dicha organización, había como una división interna entre ambos. Lo que no ha acontecido así, porque Hipólito Mejía, cuando hay un conflicto dentro de la organización del PRM, ya sea por la elección de los bufetes directivos, en una ocasión cuando había una disyuntiva entre Eduardo Estrella, entre Faride, que aspiraba a la nominación a la presidencia del Senado, Hipólito Mejía, no, es Eduardo que va. E Hipólito, que le caracteriza por decir la verdad, ahí Hipólito tiene incidencia dentro de esa organización política. Hipólito Mejía, que de sus allegados, en el caso de Díaz Morfa, quien es el ministro de Defensa de este país, es de la gente cercana a Hipólito Mejía. Hipólito Mejía, que su hija es la alcaldesa de Santo Domingo, Carolina Mejía, que ha hecho un buen trabajo y que se perfilaba, que pudiese, incluso hasta se mencionó que Carolina pudiese ser la figura candidata vicepresidencial del actual presidente Luis Abinader. Y entendiendo que la estrategia política, habían sectores dentro del mismo partido que decían que ella posiblemente saliera del escenario político, pero políticamente hablando, al parecer, ella recapacitó y no accedieron, porque en política la gente olvida. Y si usted dura 3, 4 años fuera del escenario político, cuando vuelva otra vez a resurgir, la gente va a decir, ¿y dónde tú estabas? Pues yo no te veía. Entonces, al parecer, la estrategia le funcionó. En el caso de algunos ministerios de este país, el Ministerio de Salud Pública, Daniel Rivera, ¿a quién pertenece? A la corriente de Hipólito Mejía. Y que la diputada decía y dio una primicia aquí que va a ser el candidato a la senaduría por Santiago, y que se está manejando donde hay otros sectores poderosos dentro del mismo PRM que van a comulgar con Hipólito Mejía. Eso indica de que Hipólito Mejía tiene gran incidencia dentro de esa organización política. Y que podemos decir o especificar que quizá es la primera vez que vemos dentro de un partido, digo quizás es la primera vez que vemos dentro de un partido una persona que fuera presidente y que comulgue con el actual presidente. Porque si vimos en el PLD, cuando Leonel fue presidente con Danilo Medina, eso siempre se vio que era como el agua y el aceite. Inclusive Danilo Medina le renunció a Leonel Fernández en uno de los
ministerios más importantes de este país. El ministro de la presidencia no es cualquier cosa y él renunció. Y después de ahí se veía como una división interna de corriente donde los danilistas no se juntaban con los leonelistas y los leonelistas no se juntaban con los danilistas. Se veía así ante la opinión pública que sí, que se levantaban las manos, pero eso era algo que no era que se veía lo que en realidad se daba en las reuniones del comité político. Porque en las reuniones del comité político solamente le faltaba que se entraran a trompadas. No se veía. Y salía una persona, un vocero de ese partido a decir, nos reunimos para tal o cual situación dentro del partido. Entonces, en el caso del PRM, observamos que el presidente no mueve una hoja sino consulta a Hipólito Mejía. O sea, cuando estaba la situación de que Eduardo iba, que no iba, que se iba a retirar y esto, ahí de inmediato el presidente se tiró al país, de una vez fue a consultar a Hipólito Mejía. Y Hipólito Mejía, que tiene voz autorizada para hablar dentro de esa organización por la investidura de que fundador de ese partido, un expresidente. Ustedes ven que Hipólito, cuando hay un conflicto interno dentro de la organización, Hipólito Mejía es el que siempre sale a la defensiva y sale a la luz pública. Entonces, al parecer, el comentario que nosotros le hemos denominado que Hipólito es Joyce y señores del PRM. Ahora, nos gustaría que ese partido, como habla de partido moderno, no se concentren, porque a veces yo escucho amigos dentro de esa organización que dice que ese es el verdadero PRD. O sea, los PRMistas es el verdadero PRD. Y decía José Francisco Peña Gómez que solamente el PRD le gana al PRD, refiriéndose que dentro de ellos mismos, y me voy a reencarnar en Montero, que Montero dice que algunos PRMistas se sacan un ojo. O sea, si son tuertos, se sacan un ojo para entonces quedar ciego. Esas son expresiones de Daniel Montero. Entonces, vamos a esperar que esta organización política, como lo es el PRM, logren orquestar las ideas para lograr retener el poder. E Hipólito Mejía y otras funciones, que no decir de Inespre, pertenece a quien, a la línea de Hipólito Mejía. Que no decir de otras instituciones, en el caso de Santiago, que hay amigos que han brillado por su ausencia ahora en diciembre, por cierto. Montero, ¿dónde está el amigo que dirige una institución en el Guacalito? Ahora que le dicen agricultor a él. Pero, entonces, Hipólito Mejía se caracteriza por ser un hombre de pueblo, por ser un hombre afable, por ser un hombre claro. Y esperemos, ustedes ven ese lío que hay en el Distrito Nacional. Yo sé que eso son estrategias de Hipólito Mejía. Ese lío que está ahí, que quizá entendiendo que Farideh Raful pudiese ser una sombra en el camino para el proyecto que se pretende orquestar en el 2028 de Carolina Mejía, que sería una figura potable candidata presidencial, sería una estrategia táctica, decirle, mira, ahora la sacamos del escenario político, porque una senadora con doble periodo consecutivo se convertiría en un monstruo políticamente hablando y ella pudiese ser una candidata a la presidencia del Senado. Y usted sabe que eso da prestigio. Ahora, yo tengo la plena convicción que si es Guillermo Moreno, el senador, no va a ser presidente del Senado. No lo va a hacer. ¿Por qué? Porque en política a veces las fichas clave, y qué no decir de ese Ministerio de Defensa, que es lo que traza la pauta de la política de seguridad de un Estado, y es una persona de íntegra confianza de Hipólito Mejía, y esa relación que existe, que se vio en un momento que pudiese ser una división interna entre el presidente Hipólito Mejía y él, Hipólito Mejía, en ese partido y en este país, ese que identifica y hace lo que él entienda que le convenga a sus allegados. Ahora, nos gustaría que se tome en cuenta una mujer que trabaja aquí con nosotros, que quizás en un futuro esa pudiese ser
una candidata a senadora o quién sabe si candidata a alcaldesa por el municipio de Santiago. Le voy a dejar esa papita ahí caliente a ustedes porque esa comulga y esa pudiese algunos sectores que no son vinculados a su partido lograr concatenizar para que ese partido esté en crecimiento, que en Santiago anda mal, muy mal. Y la alcaldía puede estar en juego con la situación interna que existe dentro de esa organización. Hasta aquí nuestro comentario del día de hoy.